Ok, entonces, hola. Empezamos aquí con una nueva sesión. Hoy, bueno, pues si recordarán algunos, los que estaban la semana pasada, los que vieron por ahí el video, habíamos dicho que tal vez podemos traer a alguien del CIGEFI o bueno, de la parte de meteorología, pero lo que me dijeron fue que podían la próxima semana. Entonces la próxima semana vamos a traer ahí una gente del CIGEFI que va a estar hablándonos un poco sobre ese centro de investigación y todo lo que es la parte de meteorología. Todos los que son de esas ramas o les interesan esas ramas, pues sí, obviamente ahí para que aprovechen la próxima semana. Vamos a estar justamente con el director ahí del CIGEFI y con una estudiante que ha estado ahí desde hace ratillo ayudándole a él, entonces ahí entre los dos van a estar exponiendo. Para esta sesión, bueno, pues yo tenía un tema backup, pero al final no lo vamos a usar, va a quedar ahí para otro día, porque apareció un artículo bastante vacilón que encontró ahí Gravy, acerca es bastante viejillo el artículo, ¿verdad? Es del 65, ¿verdad, Gravy? Me parece, era que Sí, decía. sí, sí, es como de los Este, 60. ajá. Pero el asunto es que, o lo que me pareció mi vacilón de un solo, apenas vi el artículo y me imagino que Graving también le pareció interesante, es que ya desde un solo el título le parece a uno, ¿verdad? O qué sé yo, lo asombra. El título lo que dice o lo que como lo llama el autor, y cito, denme nada más un segundo para buscarlo y no batearlo. Dice, Can one hear the shape of a drum? O sea, que si uno puede escuchar la forma de un tambor. Entonces, es un paper de física, no es que sea algo así como súper esotérico, filosófico, lo que sea. Este, no, es algo que está fundamentado ahí, con mate, digámoslo así, con raciocinio, bueno, no, eso sonó muy feo, con mate, ¿verdad? No es como que filosofía no tenga raciocinio, no, digamos, con fundamentado, digamos, en leyes físicas, y pues justamente por eso es que nos pareció muy vacilón, ¿verdad? Aunque sea un paper viejo, es un paper que demuestra lo 66, estoy viendo aquí que dice que demuestra pues cómo física puede aplicarse hasta en los lugares menos esperados, ¿verdad? Uno no esperaría que se pueda llegar y aplicar o encontrar algún tipo de teoría que pues, le pueda decir justo esto, que pueda dar esa respuesta. Entonces, sin más por decir de mi lado, nada más era como una introducción ahí, telonero que llaman, dejo que Graving hable un poquillo ahí sobre el artículo. ¿Ok? Si quiere podemos mostrarlo, no sé si Ok, usted lo descargó ya o no sé, deme un ahí nada segundo. más Lo que voy a comparte. hacer es dos cosas. Primero voy a pasarlo en el chat Ok, de Zoom por si alguno más lo quiere. ¿Ok? Entonces ahí va para que lo tengan y pues puedan verlo. También está en Discord para los que, pues no, o qué sé yo, los que vean la grabación, etcétera. Denme un zoom nada más para ver. Sí, file sent successfully, sí. Y sí, como dice Graving, voy a compartirlo yo y usted me va diciendo ahí cómo lo voy bajando, como guste. ok. Entonces, es Entonces, ese de ahí. ajá. Entonces quiere, ahí lo ponemos como Voy, en modo de presentación. voy. ¿Cómo se hacía eso en Adobe? No tengo idea. Yo creo A que ver, presentación de página, en modo lectura, o porque modo lectura. campaña. Ah, Ah, bueno, y ahí está bien. Y tal vez alejarlo un poco para ok, ok, voy. Así. un poco más de zoom. Entonces no tanto era. Ajá, ajá. Más. Como estaba antes, sí, ahí lo vamos bajando. ¿No? Dele, dele. Bueno, la cosa, Dino estaba hablando con Brian un día de estos, ¿verdad? Para presentar este artículo. Realmente fue algo que encontré leyendo referencias de otra cosa que estaba estudiando, que tiene que ver con matrices aleatorias, ¿verdad? Entonces, bueno, tal vez explicar, ¿verdad?, cómo fue mi viaje por ese artículo. Una matriz aleatoria es básicamente una matriz, ¿verdad? Para los que ya llevan álgebra lineal, cuyas entradas son variables aleatorias, lo que significa que son tomadas de una distribución. Entonces pueden tener cualquier valor dentro de un rango posible de valores, dentro de un alfabeto, digamos, bueno, o
continuo. Entonces, estaba mencionando este problema, ¿verdad? Que es el trabajo en los 60, Maevak, CAC, perdón, que es bastante famoso en física estadística. Creo que ha hecho varias cosas importantes. Entonces, básicamente la pregunta consiste en si uno puede escuchar, si uno por el sonido de un tambor puede distinguir la forma de dicho tambor, ¿verdad? Entonces, al final, físicamente, un tambor simplemente es una membrana. Y cuando yo le aplico una perturbación, va a sufrir cambios en ¿verdad? En el desplazamiento vertical de la membrana. Entonces, una membrana básicamente se puede imaginar en espacio euclidiano como puntos XY, ¿verdad? Estamos en 2 dimensiones. Y el eje Z, ¿verdad? Las distancias en Z salen como perturbaciones en esos puntos. Entonces, una membrana puede, no sé, tener puntos altos en un cierto punto XY, puntos bajos en otro punto XY, etcétera. Entonces, así se forma como la forma, creo que hay una mejor palabra para esto, bueno, sí, la forma que permea toda la membrana. Entonces, si uno hace esa descripción, ¿verdad? Lo que ellos plantean ahí es que tiene que haber, ¿verdad? Si, Bren, si quieres bajo un toquecito para que vean, ¿verdad? Empieza a decir que básicamente esa función f que vemos ahí sería nuestro eje z, ¿verdad? En el espacio de 2 dimensiones. Entonces yo sé que esa función f va a ser un desplazamiento, ¿verdad? Va a ser unos 3 metros, dependiendo de cuáles valores yo ponga ahí de, bueno, 3 metros, así, ¿verdad? Si estamos hablando de un tambor, no sé, puede ser del orden de milímetros, pero va a tener cierto valor dependiendo de cuál punto yo escoja en el plano del tambor XY y en qué momento, ¿verdad? Después de aplicar la perturbación. Entonces, sabemos que esos al final van a ser ondas, ¿verdad? Van a ser pulsos que van a tener distintas formas, ¿verdad? La forma de la onda va a ser diferente a diferentes tiempos, diferentes momentos. Entonces, yo puedo modelarlo como si fuera esta ecuación diferencial, ¿verdad? Que no sé si alguien ha llevado ecuaciones diferenciales ya, pero al final es una ecuación diferencial que me describe cómo cambia, ¿verdad? Esos desplazamientos en Z de la membrana. Entonces, básicamente, si bajamos un poquito más, ¿verdad? Lo que él dice es, ¿verdad? Hay soluciones a esta ecuación. Puntualmente, las soluciones que nos interesan son las soluciones armónicas. ¿Qué significa eso? Son soluciones en donde la dependencia del tiempo está por eso, esa función está acá. Ahí Brian se puede señalarla por la exponencial, ajá. Entonces, esa exponencial, ven que tiene una i arriba. Me imagino, o sea, voy a ir como despacio para, ¿verdad? Para todos los preliminares de matemáticas que faltan aquí. La idea es nada más como para que vean cómo son este tipo de trabajos, como cómo modelar una pregunta real, el mundo físico, el mundo matemático. Entonces, nada más voy a darles como detalles, pero no se preocupen mucho si no están entendiendo como cada una de las fórmulas. Entonces, vean que esa exponencial tiene un i arriba, eso es un número imaginario. Eso significa que realmente no es una función exponencial, ¿verdad? Eso no significa que yo digo como, cuando yo aumento el tiempo, eso va a explotar, ¿verdad? Sino que eso más bien es algo periódico. Entonces, que, ¿verdad? Con cierta frecuencia, las soluciones, ¿verdad? Van a oscilar de cierta forma a lo largo del tiempo. Y eso es lo que me da los armónicos, ¿verdad? Entonces, él dice como, ¿verdad? Las soluciones armónicas son de especial interés para los matemáticos y los músicos, porque al final son los que me definen bien cuáles son los modos normales, ¿verdad? En los que oscila un tambor. Por diferencias en la naturaleza del tambor y por cómo son las condiciones de frontera del tambor y cómo está diseñado el tambor, esas funciones armónicas no son lo mismo que con las cuerdas, por ejemplo. Como ustedes, si tocan un tambor, ustedes no pueden decir, eso es un do, ¿verdad? O eso es un re, o eso es un mi. Eh, Básicamente, usted solo puede ver cómo la forma inclusive está el tambor, ¿verdad? Entonces, ¿para qué es esa función F? Al final, esa función F son como la forma que hace el tambor, ¿verdad? Cuando está oscilando. Puede ser así o puede ser así, y esos son los modos normales de oscilación. Esos modos normales están escritos por ese omega que está en la exponencial.
Nada más voy a leer una pregunta. Ese nabla cuadrado sería como hacer dos veces el gradiente. Es la divergencia del gradiente, mejor dicho. Entonces usted toma el gradiente de esa función f y después le aplica la divergencia y eso es nabla, ¿verdad? Eso es nabla cuadrado, que ese sería el laplaciano, es como se llama. Entonces, eh, si eso responde a su pregunta, podemos hablar un poco más de que cuando yo tengo estas soluciones, ¿verdad? Esas son las que me producen los armónicos, o sea, las formas en que yo quiero oscilar el tambor, entonces yo ya conozco, ¿verdad? Conociendo la solución, sé cómo las posibles formas en las que oscila el tambor, entonces realmente lo que me describe esos armónicos son esos omegas, ¿verdad? Y si yo meto esa solución en mi ecuación diferencial, me va a salir esa ecuación, ¿verdad? Ahí sí, Brian puede señalar después de donde dice to find the normal modes, we substitute, ¿verdad? En la solución para que encontrar esta ecuación. Acá. Eso. Ahí abajo, esa misma. La de abajo. La otra ecuación que está. Esa Está misma. acá. Entonces, Carajo. Bueno, eso. vean que si yo paso el omega al cuadrado al otro lado, yo voy a tener ese un medio de ese triángulo al revés, que ese triángulo al revés, ¿verdad? Fue lo que me preguntaron ahí, que era, que ese es en habla o lo que sea eso simplemente piénsenlo como cómo cambia el cambio en esa función u, ¿verdad? Va a ser igual a menos omega a la 2 por la misma función, ¿verdad? Entonces, eso, si ustedes ya llevaron a álgebra lineal, se les debería parecer a una ecuación de eigenvalores, ¿verdad? O eigenvectores, donde mi matriz, realmente aquí está jugando el rol de un operador, que es ese lambda a la 2, y donde mi eigenvalor es ese lambda a la 2. Entonces, yo, y es básicamente lo mismo, tengo una ecuación de eigenvalores, ¿cómo resuelvo esta ecuación? Encontrando los eigenvalores de matriz, ¿verdad? Y resulta que esos eigenvalores van a ser esos omegas, ¿verdad? Esas frecuencias que me definen los modos normales de cómo está oscilando el tambor. Entonces, dependiendo de quién sea esos omegas, yo sé si el tambor va a estar oscilando así, o ¿verdad? La membrana va a ser así, o qué forma realiza la membrana con el tiempo. Entonces, ¿verdad? Después dicen, la membrana es capaz de producir un espectro discreto de tonos puros. En efecto, es una secuencia en donde yo puedo ordenar esos omegas de menor a mayor, ¿verdad? Y esa secuencia, que puede ser n bastante grande, son todos los posibles eigenvalores de mi operador, ¿verdad? O sea, los eigenvalores de mi matriz que yo estoy definiendo. Esos eigenvalores son precisamente los omegas, que son las frecuencias de oscilación. Entonces yo digo, ok, entonces todas las posibles formas, si yo tengo, ¿verdad? Si yo tengo mi función u, en donde u es igual a 0, ¿verdad? En el borde del tambor, claramente, porque conforme yo voy acercándome al borde del tambor, yo no voy a tener desplazamiento en y porque ahí está fijo. Entonces yo resuelvo esa ecuación, encuentro los valores, los eigenvalores, y eso me da el espectro de mi operador, ¿verdad? Y eso me va a decir cómo se comportan, ¿verdad? Justo ese movimiento de oscilatorio. Entonces, ¿verdad? Esto ahí lo que dicen es, ¿verdad? Pues, encontrar la solución a este problema fue un problema bastante grande que resolvió Poincaré. Si vamos más abajo, él plantea el siguiente problema, ¿verdad? Que entonces, creo que podríamos ir más abajo incluso, ¿verdad? Ajá, ahí mismo, ¿verdad? Entonces yo digo, si yo tengo dos regiones, ¿verdad? Dos membranas con un área ese omega mayúscula 1 y omega mayúscula 2, yo tengo dos tambores diferentes, yo no sé la forma, en donde igual los bordes de este tambor están definidos como lambda 1 mayúscula y lambda 2 mayúscula. Entonces yo tengo que, ¿verdad? U es la ecuación que describe las oscilaciones, ¿verdad? Las oscilaciones para mi membrana 1 y V es la que define las oscilaciones para la membrana 2. Entonces, si yo asumo... ¿Sabe por dónde está? Ajá, ¿Dónde vio usted lambda 1 mayúscula y lambda 2 mayúscula?
Puede que esté diciéndolo mal, es gamma, perdón, Ah, gamma. esto, se Me llama enredé gamma. letra griega, sí, sí. Yo estaba desde hace Eh, rato llevado, ¿dónde lo está viendo? sí, es gamma, Sorry, sorry, ¿verdad? dale, dale, sigue, sigue, perdón. ¿Cuál es gamma minúsculo? A ver, ¿qué pienso? Gamma es el de que se utiliza en relatividad especial, que es el colochillo, que es como una L invertida y luego un cachillo al final. Algo como así, ¿sabe? Ah, sí, sí, cierto, claro, sí, cierto. Entonces, yo tengo dos membranas diferentes. Si yo tengo, ¿verdad? Ahí dice, asuma que los eigenvalores para cada uno de estos, ¿verdad? Para mi laplaciano de la primera membrana y para la segunda membrana son iguales, ¿verdad? Que yo tengo el mismo espectro, ¿verdad? Le decimos espectro al conjunto de eigenvalores que yo tengo para mi primer operador y para el segundo. Son iguales, entonces, ahí más para ver cuál es la incógnita. Lo que le pregunto, ¿verdad? La forma formal de decir esto es, son las regiones omega 1 y omega 2 congruentes en el sentido euclidiano de la geometría. Entonces significa, básicamente, tienen la misma forma, ¿verdad? Como, entonces cuando él estaba trabajando, bueno, se dio cuenta de ese problema, lo que le dijeron a él es como, sí, básicamente lo que usted quiere decir es, si yo encuentro que ¿verdad? Las dos membranas tienen las mismas, los mismos modos de oscilación, las mismas formas de vibrar, ¿verdad? O sea, tienen los mismos eigenvalores, yo puedo de esa información extraer cuáles son las formas de las membranas, y eso tiene que ver con las condiciones de frontera, de cómo se comporta la membrana en ese gamma, ¿verdad? Que yo estoy definiendo como región. Entonces, básicamente, ¿verdad? Este artículo, para pasar por encima, que bastante, ¿cuánto tiempo llevamos? Pero ya por el tiempo que no, estamos apenas empezando. Entonces, eh, ¿verdad? Lo que hice es, voy a tratar de formular el problema y esto no va a ser ninguna forma, ¿verdad? No es ningún tratamiento formal, no estoy tratando, o sea, yo ni siquiera sé a dónde estoy yendo con esto, ¿verdad? Él está empezando a medir el problema, está viendo a ver posibles soluciones, está viendo a ver como posibles mapeos, ¿verdad? A otros problemas que pueden ser similares. En ese momento no sabían la solución de este problema. Creo que ya cuando estaba averiguando un poco más de esto, creo que alguien ya resolvió y se dio cuenta que no hay forma para formas, ¿verdad? No hay forma de saber cuál es la forma del tambor para formas arbitrarias. Digamos, tiene que cumplir ciertas condiciones para yo decir, ok, ¿verdad? Si la membrana tiene una forma convexa, si tiene este tipo muy específico de condiciones, entonces sí, yo puedo a través del espectro de valores conocer cuál es la forma de la membrana. Sin embargo, ¿verdad? Para cualquier forma arbitraria no se puede. Pero básicamente, ¿verdad? La razón por la que me llamó la atención este artículo es que es un problema bastante intuitivo, o sea, como no es nada como abstracto en el sentido de matemático, eso es un problema físico que todo el mundo puede entender, ¿verdad? Y el tratamiento matemático es bastante rico y bastante como da para mucho para entender por qué uno estudia lo que estudia, ¿verdad? Vea que estamos pasando por cosas de álgebra lineal, cálculo 3, y todos, básicamente toda su carrera física tiene, ¿verdad? Involucra todos esos conceptos. Entonces, básicamente ellos empiezan vamos un poco más abajo, ¿verdad? Sí, me lo ¿Verdad? Y es que yo me imagino que, perdón, yo me No, sí, imagino que debe ser súper difícil porque también depende mucho con qué le dé uno al tambor, ¿verdad? Porque si le da con la mano o le da con un bolillo o algo así, él vibrará de formas distintas. Entonces sí debe ser ajá, un poco difícil. ajá, O hay pero alguna forma de determinar eso, sí. sí, sí, ajá, de hecho, o sea, las formas distintas en las que vibran ya están contempladas, ¿verdad? O sea, o sea, lo que, ¿verdad? Si uno, bueno, si le da con la mano, sí. O sea, para ver si tal vez le ayuda a Graving ahí, sí se pueden dar distintas perturbaciones, pero al final el tambor es el mismo.
Entonces, sea como sea que vaya a recibir esas perturbaciones, ya la forma, bueno, según lo que plantea el MAE, porque pues, está diciendo, ¿verdad? Ahora Graving que al final se dijo que no, pero lo que decía es que no importaba qué perturbaciones hubiera, el tambor pues iba a responder de ciertas formas. Entonces ya O se sea, sabía o era una posibilidad, digamos. O sea, si yo le pego con la mano es una de las posibilidades, si yo le pego con una martillo es otra de las posibilidades, pero ya las posibilidades estaban ya, digamos así, definidas para ese tambor, digamos, de alguna forma. ajá, o sea, eso al final los omegas que yo le enseñé ahí, que son los con valor de la matriz, son los posibles modos de oscilación del tambor. Eso es independiente, ¿verdad? De las formas. Lo que yo estaba pensando más bien era, lo que me quedo pensando es la mano, porque abarca más área, entonces las condiciones iniciales deben ser distintas, pero no. O sea, me quedo pensando solo eso. Pero no, digamos, en el sentido que usted lo dice, los modos de vibración ahí están, ¿verdad? Esos son el omega 1, omega 2, omega 3, omega 4. Eso depende del tambor. La perturbación lo que va a definir son. Pero, Santo, que tal vez no lo escuché al principio, pero ¿qué restricciones puso él sobre F en T igual a 0? Ok, eso es en T igual a 0, pero F. O U, digamos. Sí, Sí, el desplazamiento inicial, digamos. vertical, ¿verdad? Uh-huh. Creo que no he discutido eso para nada, por eso, sí. Entonces uno podría decir que lo dejó bastante general, o sea, Sí. la mano o el martillo o algo puntual o algo, o levantaste todo el tambor y lo soltaste y todo estaría contenido entre unas condiciones iniciales. Sí, porque al final, ¿verdad? Es indistinto. Pero lo que yo estoy pensando es, o sea, si es un pulso, va a ser lo mismo. Sí. Si no es ninguna fuerza externa como constante. Entonces, sí, o sea, para responder a su pregunta, hay, ¿verdad? Incluso, ¿verdad? Uno podría, ¿verdad? Eso es lo importante de la física, al final de cuentas, como usted dice, como, ¿qué pasa si lo golpeo con un martillo, lo golpeo con mi mano, lo golpeo con un bolillo? Lo importante de la física es darse cuenta que eso no importa, ¿verdad? Como saber que O sea, poder distinguir entre qué es qué es información relevante, relevante, información exacto, sí. Exacto, y que Pues, no lo va a hacer, ¿verdad? O sea, qué es lo que se traduce a la matemática, por decirlo así, o qué es lo que al final percibe la membrana, por decirlo de alguna forma. Ella no va a decir como, es que esto es una mano, es que esto es un martillo. No, lo que va a sentir son fuerzas distintas que le van a dar condiciones iniciales distintas, pero al final pues, va a responder de una forma bastante similar. Básicamente. Entonces, no sé si contestamos satisfactoriamente su pregunta, Santiago. No, sí, claro. Así, Entonces, como dijo ahora Graving, tal vez es importante, perdón, hay que lo interrumpa, tal vez es importante sí saber la diferencia, ¿verdad? Que yo llegue y le pegue como un pulso, ¿verdad? A que yo llegue y deje la fuerza, digámoslo así, ahí pegada. Entonces, digamos, si yo llego y dejo la mano ahí, obviamente mi mano va a amortiguar muchísimo lo que es la vibración. Le haría falta un término a la ecuación diferencial, de hecho. Exactamente, porque ya no es un pulso, ya no es solo un golpe donde usted lo que está haciendo es dándole, ¿verdad? Para que él vibre solo después, digamos, en el tiempo. No, y usted ya está dejando a la gente todo el tiempo ahí, y ya no solo una condición inicial. Entonces, sí, ahí ese tipo de cosas ahí es donde sí cambiaría todo. De hecho, podemos comentar un poco más al respecto, porque justo, o sea, ahora que me quedé pensando cuando digo como la diferencia entre un bolillo y una mano, justo eso fue, o sea, la situación de Brian fue lo que pensé, y no, Sí, Fabián, ¿qué digo? O sea, usted dijo que le agregaría más términos a la ecuación diferencial, ¿verdad? Le haría falta el término así, como el driving force ahí. Ajá. Sí. Sí, que técnicamente en ese caso sería, sería mucho más complicado porque es un agente externo que le está metiendo energía al sistema. Sí. O sea, sí se complica un montón. Y creo que dependería muchísimo de la gente, ¿verdad? Porque puede ser, si nada más es una fuerza constante, que sea como un heaviside, que usted lo aplica 3 segundos y luego lo quita, si usted está, qué sé yo, cada 2 pi segundos haciéndole que usted un como que le golpecito. está dando, O sea, digamos, como para intentar hacerle ahí una... Sí. Como ir en fase, digámoslo así, para ir haciéndole ahí el toque. Ángel, díganos. Y digamos, como cuánto tendría que durar ese contacto ahí con el tambor para, digamos, para que no sea significativo, porque digamos, cuando uno golpea, digamos, siempre hay como, bueno, me imagino que se queda con un poco el contacto cuando va a levantar la mano, por así decirlo. Esa es una buena pregunta, y yo creo que habría como un tiempo característico después del golpe en el que habría como un tiempo de transición en el que pasa de ser afectado por eso a una vibración
normal, pensaría yo, pero no sé Ujú. cuánto tiempo sería. Sí. Porque, Bueno, dale, dale. no, 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 lo que iba a decir yo es justamente eso, ¿verdad? Que hay un tiempo que es, digamos, conforme el objeto llega como a su perturbación máxima, por decirlo así, que ahí es donde usted tendría como su condición inicial, y si usted se separa en ese instante, entonces ya esa queda como su condición inicial. ajá, eso sí, sí, sí. Entonces tendría que ser un tiempo en el que usted no exceda, digámoslo así, la invocación máxima, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? O el punto máximo donde ese tambor pues, pueda expandirse, porque si ya usted está afectándolo cuando ya empieza, digamos, a intentar vibrar, de ahí ya es donde ya lo está jodiendo, por decirlo entre comillas. Sí, porque al final de cuentas usted supera ese tiempo característico, usted no hizo nada, ¿verdad? Como usted se le dio un golpe el tambor, se quedó ahí, lo quitó la mano y no pasó nada, ¿verdad? Ya su perturbación nunca tuvo ningún efecto, ¿verdad? Entonces eso... Sí, piénselo, los que ya llevaron física uno, piénselo cuando uno llega y estira un resorte, ¿verdad? Entonces le dicen a uno, usted estira el resorte y después lo suelta y el resorte va a empezar a hacer su movimiento. Entonces si ustedes dijeran, usted llega, estira el resorte y después en lugar de soltarlo todavía lo lleva agarrado, ¿ok? Entonces usted está afectando al movimiento ahí, ¿no ven? Entonces es algo parecido a eso. Entonces ustedes necesitan soltar el resorte cuando ya quieren que empiece la oscilación. Algo así podríamos verlo. Antes de seguir con eso, nada más, o sea, tuve un pensamiento, igual, vamos a hablar aquí, ¿verdad, Brian? Como no es como que tengamos ¿Ok? porque estaba pensando, cuando uno estudia, ¿verdad? Cuando la solución de estos problemas, la solución normal, ¿verdad? Y sin ningún problema son funciones de Bessel, ¿verdad? Sí. Ajá. Porque recuerdo que, o sea, al final, si son funciones de Bessel, no son una solución armónica porque no va a tener tonos, ¿verdad? O sea, no es una oscilación periódica, Bessel no es periódico, va, se disipa, ¿verdad? Con el tiempo, o si lo recuerdo bien o no. Sí, en teoría. Ajá. Porque creo que por ahí andaba la explicación de por qué, o sea, porque cuando uno toca un tambor, esto era algo que discutí un montón con mis estudiantes de física 2 porque era un error que mucha gente comete es asociar los modos normales de oscilación con notas, ¿verdad? Entonces uno dice como, ¿verdad? Es como el primer modo normal de oscilación es do, el segundo modo normal de oscilación es re. Eso no es cierto, ¿verdad? Las notas están en medio de esos modos normales de oscilación. Entonces todos los armónicos, ¿verdad? El primer armónico contiene el primer octavo de las notas en una escala musical, ¿verdad? Entonces el do, re, mi, fa, sol, los sostenidos y los bemoles, todos están ahí en ese primer modo normal de oscilación. Entonces, o sea, no sé si la explicación va por ahí, pero, o sea, me acordé de esto. Creo que o sea, el hecho de que sean funciones de Bessel y que no sean funciones periódicas y justo que no sean las funciones armónicas es lo que hace que un tambor no sea, o sea, usted no pueda escuchar armonía, ¿verdad? Usted no pueda como tener lo que tienen las cuerdas y lo que tienen los instrumentos de viento, ¿verdad? Que son tubos con ciertas condiciones de frontera que les permiten de tener esa solución armónica. Entonces, pues sí, me quedé pensando en eso porque aquí asumen la solución armónica. Entonces, sí, igual es irrelevante para el artículo. Está Sí, tienen razón en esa parte. mm, Tal vez es parte de lo que el MAE que al final demostró que no se puede identificar, era, tal vez partió por ese lado, ¿verdad? O lo encontró por ese lado. No, porque, o sea, al final, ¿verdad? Lo que ellos dicen, para seguir discutiendo el artículo, o sea, para no irme por la tangente y seguir discutiendo el artículo, es aquí empezar a compararlo con, ¿verdad? Las frecuencias en problemas de radiación de Rayleigh-Jeans, ¿verdad? Entonces dicen como, yo puedo encontrar el número, ¿verdad? De posibles modos normales de oscilación entre dos frecuencias diferentes cuando estoy trabajando con. Entonces, ahí nada más ellos hacen todo el tratamiento matemático, ¿verdad? Si podemos ir bajando para ir viendo, como ahí lento, como... Sigo. Sí,
digamos que Suave, suave, sacan creo que se esa le está pegando un montón. teoría No sé si me escucho. ay, ahí, ¿qué fue lo último que escuchó? Creo que estaba haciendo como un gesto así con las manos, pero estaba como en cámara lenta, entonces, no sé, como unas comillas. Alguien Pero está no. levantando la mano, creo que Ángel. Sí, Ángel, pregunte, perdón. No, es que yo le quería preguntar, digamos, cómo se Ah, interpreta la los sumatoria modos de... normales ajá, de ¿Qué pasó, Ángel? No, que quería preguntar, digamos, cómo se interpretaba perdón, una sumatoria que estaba ahí arriba. La a sumatoria que ver, estaba sí, sí, ¿verdad? arriba, Eso para es, ver, esta. Ah, esta sí, misma. Ah, ok. Lo que yo, por el- ajá, no le escuché ese último, perdón. Es nada más como interpreta sumatoria, ¿verdad? ujú. ¿Cómo Sí, interpretarla sí, ese? sí. ¿Qué sería por la comilla? Bueno, el guioncillo este. Ok, entonces, eh, básicamente lo que están haciendo ahí es contar el número de modos normales con un eigenvalor menor a lambda, ¿verdad? Entonces yo digo como, ok, ¿cuántos, verdad? Si yo tengo mi matriz del operador, ¿cuántos tengo n eigenvalores? Entonces yo escojo uno arbitrario lambda y yo digo, ¿cuántos, verdad? Vamos, creo que yo estoy viendo acá porque está en mi cerebro. Entonces, Es pero cierto. si yo escojo un Bueno, eigenvalor acá, un toque. Es que creo que no sale la cámara después en la grabación, pero bueno, ahí será entonces para la gente que esté aquí. Queda dice, azul como en el ahí, estadio. ahí lo siento. O si quiere lo escribe, usted puede escribir ahí, Brian, creo que no es Sí, tan, nada más escribe una matriz y ponga lambda 1, lambda 2, hasta lambda n. o sea, un toque para ponerlo aquí. Como por acá, ¿verdad? Entonces lambda 1 por aquí, lambda 2 por Lambda acá. 2, punto, 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 un lambda n. No, no un lambda, que quítele la n, ¿Cómo? nada más ponga un lambda. O sea, Ah, ese último lambda n que escribió, quite el n y le pone quito el más n, puntos. Ujú. que es un toque. Ocupa más de la matriz. Ajá, sí, ajá, Y correcto. bueno, ok. Pensé que iba a Ahí ser que más se pequeña. por Ok, poco. sorry. Un toque para ver. Aquí, ahora sí. Más puntos. Ajá, Y después lambda lambda n, n. ahora sí. Sí. Ok. Entonces sí. Y aquí la Entonces, matriz. Y el resto con esa es su ceros. matriz, ¿verdad? Sí, ahí está ya en su forma diagonal, ¿verdad? Entonces, esos son los eigenvalores. Entonces, ustedes lo que dicen es, yo voy a sumar todos los modos, o sea, todos los modos de oscilación y un modo de oscilación, ¿qué es? Un modo de oscilación está asociado a un eigenvalor, ¿verdad? Entonces, el lambda 1 me escribe una posible forma de oscilar, el lambda 2 me posible otra forma posible de oscilar. Entonces, yo sé que por cada eigenvalor que yo sume me va a contar uno, ¿verdad? Entonces, por eso estoy sumando unos, ¿verdad? Ujú. ¿Hasta cuándo? A todos, estoy sumando todos los valores, los eigenvalores que sean menores a lambda. Entonces, yo agarro lambda 1, lambda 2 y todos esos puntos hasta lambda, ¿verdad? Entonces, ese lambda puede ser arbitrario, ¿verdad? Por eso puse, ¿verdad? Que siguiera la matriz. Entonces, yo con eso encuentro ese eh, ese colocho, ¿verdad? Bueno, ese guión que sale ahí significa del orden de, por Ujú. lo menos, ¿verdad? Como, entonces, de hecho, ahí lo explican, ¿verdad? Es cuando yo digo, ok, si yo agarro en el lambda, entre lambda, y yo hago el límite de lambda tender a infinito, yo estoy agarrando cuántos modos de oscilación hay, básicamente, ¿verdad? Porque la pregunta se traduce, si yo estoy tomando cuántos modos de oscilación hay tal que lambda, o sea, tal que los modos de las frecuencias de oscilación sean menores que lambda, y al final, si yo hago lambda tender a infinito, estoy agarrando todo, ¿verdad? Porque estoy agarrando ese lambda en mi matriz y lo estoy llevando hasta al último espacio, que es el eigenvalor más grande que yo puedo tener. Entonces, sí, básicamente, y yo encuentro que la fórmula es esta, ¿verdad? De la radiación, que fue como la primera vez donde tratamos ese problema. Entonces, no sé si igual eso resuelve su pregunta, Ángel.
o Ángel, ¿verdad? De pronto. Sí, gracias. Entonces, ¿verdad? Igual, o sea, esto es una conversación, como uno ve el artículo y cualquier pregunta, aunque sea como, que parezca como que y es irrelevante para lo que estamos hablando, o sea, como cualquier notación matemática, ¿verdad? Podemos discutirlo, al final esto es para eso. Entonces, si podemos seguir bajando nada más para ir discutiendo el artículo y tal vez hacer... Ahí. Entonces, ellos empiezan a hablar también de mapear el problema. Bueno, él empieza a hablar de mapear el problema, un problema de estadística, ¿verdad? Estadística cuántica, en donde decir como, ok, yo puedo ver la perturbación que yo le aplico a mi tambor como un problema de difusión, en donde yo tengo cosas, pero si puede, ahí tiene que bajar más, yo creo. Bajar más por ahí. Lento porque no me acuerdo dónde empiezo a hablar de eso, un poco más lento, no, un poco más, un poco más, un poco más. Es lo que está buscando, ¿no? Cuando empiezan a hablar del problema de difusión. Un poco más, un poco más, un poco más. Ahí, en Sí, ese difusión. 6.6. Ah, el 6. Entonces, el 6 o el 7, porque lo que empiezan a decir, o el 6 no dice nada. No, siguen hablando de Blackboard. Sí, creo que hablábamos todavía de la parte Sí, ¿no? cuántica. Sí, entonces sigue bajando el 7, ahí, el 7. Entonces, lo que empiezan a es describir un problema de difusión. Yo tengo stuff, ¿verdad? Dicen ahí como cosas acumuladas en mi espacio de 2 dimensiones, ¿verdad? En esa membrana. Y yo quiero ver cómo existe un proceso de difusión, de cómo esas partículas, ¿verdad? Empiezan a extenderse por toda la membrana hasta que llegan al boundary, ¿cómo se llama en español? Las fronteras. A la frontera, en donde las fronteras se comen a esas partículas, ¿verdad? Y son absorbidas por las fronteras. Entonces, básicamente lo que ellos dicen es, podemos pensar en la concentración, vamos a estudiar la concentración de materia, ¿verdad? En donde empieza a concentrar totalmente en el punto ρ, que están denotando ahí como un vector, y después quiero medir cuál es la concentración en un punto R, ¿verdad? En cualquier parte de la membrana en un tiempo t, ¿verdad? Entonces yo me di cuenta que eso sigue la ecuación de difusión, que esa ecuación es diferente a la ecuación que estamos viendo arriba, que era la ecuación de onda. Esto es, ¿verdad? Cómo cambia en el tiempo la concentración de materia o lo que sea que estamos teniendo ahí es igual a, es un medio que ahí es un medio, es una constante realmente, que es la constante de difusión, pero lo cambian para tener esos valores. Y eso es el cambio del cambio en la concentración, ¿verdad? Entonces, igual tienen la condición de frontera, de que la concentración se va a cero cuando estamos llegando a las fronteras, porque en las fronteras se comen las partículas. Y si bajamos un poco más, ahí está la concentración de, conforme yo tengo el tiempo tender a cero, esa es la condición inicial, ¿verdad? Estamos diciendo toda la concentración se da justo en la posición ρ, que es x0 y y0, ¿verdad? ¿Cómo modelamos eso? Normalmente en física nada más decimos, es básicamente una función delta, ¿verdad? Para los que no han visto esto, una función delta es solo una distribución en donde todos los valores, pero si yo tengo r menos ρ, eso significa que en todos los valores a r diferente ρ, o sea, donde la función delta sea 0, va a ser 0, excepto cuando la función delta sea 0, o sea, para r igual a ρ, que eso va a ser infinito, ¿verdad? Entonces yo digo, sí, donde me queda el infinito, donde me queda el pico, ahí va a estar toda la concentración, ¿verdad? Entonces, de esa forma. Entonces, básicamente lo que ellos hacen es como describir este problema y decir, como, yo puedo pensarlo también como que el impulso que yo le estoy dando al tambor para que suene se propaga a lo largo de mi membrana como un problema de difusión y analizar, ¿verdad? Cómo sucede esa propagación, cómo al final esa propagación llega a las condiciones de, llega a la frontera de mi tambor. De hecho, si puede bajar para yo terminar de hablar con esto. Baje más. Un poco más, un poco más, un
como tiene que salir una imagen. Ok. Es como casi que el La figura esta. no, un poco más. Se crea eso. Entonces, ahí es la misma, ¿verdad? Entonces, lo que ellos dicen es, ¿verdad? Analizando cómo se propaga mi proceso de difusión a lo largo de la membrana, me ayuda a entender la forma de la membrana, porque en algún momento yo puedo encontrar la probabilidad, no sé, si yo empiezo más cerca de la frontera, eso significa que va a durar menos tiempo en la frontera, ¿verdad? Entonces yo digo, si yo empiezo mi proceso de difusión cerca de la frontera, yo sé que va a llegar a la frontera más rápidamente, ¿verdad? Siguiendo esa ruta recta, en principio, y que se van a comer esas partículas más rápidamente, ¿verdad? Entonces, analizando todo ese proceso de propagación, yo puedo entender y como delimitar, ¿verdad?, cómo se propaga esa perturbación a lo largo de la membrana y entender bien, ¿verdad?, cómo es el proceso en mis condiciones de frontera. Y sí, básicamente, pues eso es el tratamiento con el que concluyen, digamos, que podría ser el más acertado para entrarle al problema. Entonces, si quiere, vaya al final del artículo, nada más para ver si hay algo más importante que decir, porque al final de cuentas, o sea, lo que quería, o sea, lo que me pareció de valor encontrarle a esto para enseñárselos a ustedes es que son, o sea, vean que todos los conocimientos de su carrera son importantes, ¿verdad? Nosotros, o sea, hablando de cómo se llama, de cómo se propagan cosas en un tambor, llegamos a hablar de problemas de difusión, vamos a ¿verdad?, mapear un problema en otro, ¿verdad? Y eso pasa muchas veces en física, tratando de encontrar la solución para un problema, y nos damos cuenta que ese problema vive en la misma clase de universalidad que otra para encontrar una solución, y esa solución va a ser la misma que otro problema, solo que con los parámetros significando otra cosa, básicamente. Entonces, y vean que tampoco es nada formal, ¿verdad? Y ellos, aquí es la parte como de jugar con las matemáticas que uno no le enseña, ¿verdad? Porque normalmente uno ya tiene como teorías bien definidas y uno dice, sí, esto es trabajo para este problema, usted tiene esta serie de ecuaciones, usted busca la solución de esta forma, etcétera, etcétera. En cambio, ustedes pueden ver acá que no es tan sencillo como esto cuando se trata de problemas en el mundo real, ¿verdad? Según los problemas del mundo real, ¿verdad? Uno trata de mapear las cosas que uno ya sabe al problema en cuestión y decir, como, ok, podemos ver esto de esta forma, ¿verdad?, cómo manejamos los específicos del problema, cómo trabajamos, es lo suficientemente general para imponer condiciones iniciales sin que cuando cambie condiciones iniciales me cambie el problema totalmente. Pues, este tipo de cosas son, ¿verdad?, cosas importantes que uno primero no tiene tanto en cuenta cuando ya empieza a modelar un sistema físico real con las ecuaciones que uno ya conoce. Entonces, o sea, me pareció algo sumamente interesante, un programa como vacilón de explorar, ¿verdad?, para que vean que es muy amplio, ¿verdad?, la gama de problemas que uno puede trabajar con la Está aparente... bastante interesante, sí, porque Ajá. de hecho yo creo que hay un científico del MIT que igual usando onda, logró reproducir audio de gente que estaba hablando, qué sé yo, en un cuarto, pero él las ondas que medía las medía en una picarita que estaba en el suelo con una cámara y a través de píxeles logró Sí, reproducir el sí, audio, sí. o sea, Sí, desfilar. sí, sí. Yo No sé si lo lo había había, escuchado, ajá. yo le había escuchado, sí, era como, sí, es súper interesante porque, ¿cómo era? Él, como las ondas de sonido, no me acuerdo de eso, rebotaban o sea, medían como la frecuencia en donde oscilaba algo que estaba en el cuarto que les permitía ver como cuál era la frecuencia con la que estaba oscilando eso, que estaba resonando con las ondas que salían de su boca, entonces podían replicar, si es el mismo, pero estoy pensando, podían replicar el espectro de frecuencias en donde lleva, entonces podían decir como, ok, está diciendo, ¿verdad? Está diciendo estas palabras, como podemos, ¿verdad?, hacer una interpolación de todas las frecuencias que estamos recibiendo y encontrar más o menos lo que está diciendo. Sí, yo lo había visto hace tiempo, pero no
No me acuerdo bien la logística. Sí, sí, es bastante interesante porque yo me imagino que ya, si logran encontrar soluciones para lo del tambor, y imagínense que no se podría hacer, y uno podría literalmente saber, o sea, a partir de onda nada más, de sonido igual, escuchando, saber qué es lo que se golpeó, cosillas así, no sé qué material es lo que está sonando y tan siquiera sin verlo, sería chidísimo, usted sabe. Sí, sí, ¿verdad? Es la idea de la física, al final, como trabajar cosas que parecen estar desconexas, pero que pueden dar información, ¿verdad? Del sistema físico en cuestión. Déjame ver. Incluso, sí, Voy o a ver sea, si encuentro, perdón, dale, voy a dale, ver si dale. encuentro el video y lo paso ahí a Discord para que lo vean, es bastante chido. No sé si también dejarán el paper en la descripción, pero ahí lo mando a ver. Sí. Lástima que no nos hemos coordinado. ¿Se acuerda que yo hace como un par de años había hecho en matemática un cuaderno para resolver ecuaciones de onda como en superficies extrañas? ¿No se acuerda de eso? De hecho, aquí lo No, encontré. Tal vez lo paso al sí, Discord para que la gente juegue con él. pero comparta. A Vean, ver, aquí está. Entonces, no, este pues era el que no. había hecho. Entonces, sí, ve, para que la gente de aquí, digamos, esta es la ecuación que está usando, que es la ecuación de onda, ¿verdad? Como dice, la Sí, derivada menos el laplaciano, y la condición inicial era como una gaussiana ahí, digamos. No, lo hice así como muy a lo rápido, entonces yo creo que no está normalizada ni nada, pero estoy. sí, sí. Y después, entonces, uno lo que hace es aquí, digamos, uno puede cambiarle la forma a la condición inicial aquí en este omega, uno le puede decir como diferentes cosas, y entonces ya Ajá. después uno lo corre en el tiempo y se va viendo cómo evoluciona en el tiempo Ujú. digamos, y obviamente ahorita le puse uno como que no tenía casi Ujú. tensión, ¿verdad? Era una cosa súper, Ujú, ujú. o sea, que no tenía casi tensión, pero uno le puede ir modificando eso y se ve vacilón cómo evoluciona, y uno se puede Ujú. exportar GIFs y la vara. Entonces, de fijo, lo voy a pasar al Discord de un solo, el cuaderno de matemática, por si alguien quiere vacilar con eso ahí, Sí, a ver qué pasa. sí, está así. Ven que Fabián ahí, o sea, solo, esa imagen solo fue resolver la ecuación de onda, me explico, para que vean, Sí, o sea, no es ninguna simulación, no es nada, es resolver la ecuación de onda, ver las condiciones de frontera y usted puede, o sea, ya su programa, ¿verdad? Le replica justo las perturbaciones y todo lo que le pasa a la membrana cuando se ocupa en el espacio. Más sí, está muy chido esa. sí, Que, estoy abriendo Discord, lo que pasa es que, man, no sé, se está updateando, pero ya casi lo envío. sí, sí. Ok, Sí. todo bien. Igual, lo escribí hace mucho tiempo, de fijo lo haría en Julia ahora, pero todo bien, o sea, igual sirve para vacilar. No, está así, ¿no? Sí, sí. Pero, Hacerlo, hacerlo. pero sí, para que vean el poder de las matemáticas, al final de cuentas. O sea, tal vez, o sea, obviamente el paper, pues el MAE está analizando su problema, ¿verdad? Y qué sé yo, cuando uno iba bajando, iba encontrando un poquillo más de desarrollo, pero al final parte, como dice Graving, de teoría fundamental, ¿verdad? La parte de ecuaciones de difusión y ecuaciones de onda, y eso se ve tanto en ecuaciones diferenciales, que es donde, digamos, como que se trabaja ya un poquillo más fuerte, pero también se le ve la parte física, ¿verdad? Justamente en los cursos de física general. Ya ahí Fabián subió el notebook y Santiago ya subió aquí el video de lo que decía él, ¿verdad? El MIT creo que dijo, ¿verdad? Y cualquier cosa yo lo pondría en la descripción ahí del video en YouTube si alguno quisiera como Sí, ir a entonces. revisarlo en la grabación. Este, entonces sí. Lo que estaba yo sí es eso, ¿verdad? De que se ve pues, en las físicas generales esas dos ecuaciones, ¿verdad? Tanto la de onda como la de difusión. Y de hecho, bueno, y también se ve al final cuando está hablando, ¿verdad? De la parte de estadística. En teoría también hay un curso ahí de estadística. Entonces son cosas, ¿verdad? De las que nosotros utilizamos y pues que pueden llevar a este tipo de cuestionamientos, ¿verdad? Y es algo que es interesante porque tal vez uno no pensaría que la física puede entrar en este tipo de temas, pero al final uno se da cuenta de que tiene bastante por decir, ¿verdad? Y hay bastantes cosas por encontrar. Entonces a veces es ahí es donde uno se da cuenta de que nos falta muchísimo, muchísimo, muchísimo por aprender y por procesar.
lo que hay que saber es nada más de cómo concentrarse uno, ¿verdad? En esos temas y cómo puede entrarles uno, etcétera, etcétera. Que por eso es que no es de gratis. Pero al final de cuentas hay muchísimo, hay mucho potencial, digamos, en todo lo que es física. Sí. Entonces, no sé si... Sí, Sí, ahora que estaba viendo, sí, el video que yo estaba pensando es otro. No, este no lo he visto, porque este es de Beltazen, que es un canal muy bueno, de si quieren seguirlo. Es que buena divulgación. Bueno, lo que estoy diciendo también es que, o sea, eso también que los motive como a día. A veces cuando vean este tipo de cosas, y jugar ustedes con las ecuaciones, con la mate, porque digamos, creo que incluso la ecuación que Graving enseñó al final, ya cuando lo están haciendo con ecuación de difusión, está como un signo de hacer la ecuación de Schrödinger, digamos. Entonces, ya uno puede brincar a estudiar otro tipo de cosas y todo, ¿verdad? Y es la misma mate, digamos, hay gente que estudia justamente eso, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando uno tiene una partícula, la prepara en algún, qué sé yo, paquete de onda y la deja evolucionar en el tiempo con alguna evolución temporal, cosas así, o sea, aunque uno lo vea básico y todo, es el mismo fundamento que se usa para casi que todas las otras cosas, entonces es muy interesante. Y ya no hemos tenido una pregunta para Graving. Graving, al final, ¿cómo se relaciona esto al contexto de matrices aleatorias? Tal vez no lo escuché o... No, lo que estaban hablando es que cuando usted tiene o sea, los eigenvalores, de hecho puedo ver cuándo era que lo referenciaron, porque me acuerdo que ahí me fui por la tangente, estaba estudiando eso y después fue como, mira, pero déjame ver para no batear cuándo fue que lo mencionaron específicamente. Bueno, y no sé si todos ya, mientras Graving busca eso, igual el cuaderno ese que mandé, en principio, si están matriculados en la U, creo que todo el mundo puede descargar matemática, ¿verdad, Brian? Sí, en teoría creo que todos tienen capacidad de descargarlo mientras están en el correo de la U. Sí, no, nada más lo mencionaban cuando uno está, o sea, porque nada más estaba estudiando el tema y decían como, this problem can be generalized to higher dimensions and it be made quantum, it has attracted attention of several physicists, and sí, nada más lo mencionaban como cuando uno está estudiando matrices aleatorias para saber cuál es el energy gap para átomos pesados. Entonces estaban diciendo como, sí, ¿verdad? Uno puede también trabajar este mismo problema de encontrar como ¿cómo se llama eso? El level repulsion en matrices aleatorias. Uno puede, ¿verdad? Este problema sale mucho en problemas de vibración, caos cuántico, quantum thermodynamics, etcétera, etcétera. Entonces, sí, nada más el level spacing, sí. Sí. Entonces, sí, nada más realmente fue una chiripa, porque al final nada más fue como, sí, este problema es interesante, y alguien que lo ha estudiado, CAC, hizo un artículo con One Here to Shift the Drum, lo citaron ya. Sí, y la razón por la que también lo pregunto es porque en ese otro problema que yo mostré, lo que yo estaba enseñando ahí, era algo parecido porque era como, no en el notebook que pasé, sino esa era la motivación que tenía, después lo hice en otra cosa, que era que uno, digamos, dependiendo de las formas que uno le ponga, ¿verdad? Entonces los autovalores de energía, en ese caso no era un caso de un drum, sino el caso de una partícula, ¿verdad? Los autovalores de energía de la partícula, entonces dependiendo de qué tan grande usted hiciera el cuadrado que estaba dentro, por ejemplo, en lo que mostré ahora, depende de qué tan grande se hiciera el cuadrado, entonces la distribución pasaba de ser Poisson, digamos, a ser Wigner-Dyson o algo así. Okay. Sí. Era bien vacilón. Sí. Y o sea, porque al final, si uno pasa de Poisson a Wigner, la distribución de Wigner es solo porque estoy agarrando más valores posibles de eigenvalores, ¿verdad? Exactamente. O sea, estoy aumentando la dimensionalidad de la matriz. Dimensionalidad de la matriz, es correcto. Sí. Entonces, Y digamos, y al final de cuentas la vara es como, o sea, lo que estaba señalando eso era que había una transición entre el sistema de pasar de ser caótico, digamos, a ser, digamos, otro sistema que no fuera tan caótico, integrable o algo por el estilo, digamos, como que hay un tipo de integrability breaking cuando uno le metía ciertos, digamos, cambiaba la frontera en ese caso del sistema.
Ahora alguien ahí puso cómo descargar matemáticas, si no me equivoco. Sí, sí, mando a la Ah, página donde estaba matemática y qué es lo que se tiene que hacer. Dice, entra con el correo de la U y ahí con eso entonces uno obtiene ya la licencia y puede descargar el matemática en la compu. Muchísimas gracias. O Ahí a también puede los- utilizarlo online, creo, si se ocupara, si se quisiera. hay una nube también, Eso. pero lo mejor es descargarlo. Sí, bueno, si uno tiene Sí. una buena bueno, no, igual, no es como que necesite demasiado, bueno, dependiendo del programa que haga, pues que se ocupe Sí, sí. mucha, pero, pero sí, sí, no, siempre Es que a veces tenerla. en la nube se queda como pegadillo. Ah, entiendo, entiendo. Sí, sí. Sí, sí, lo que iba a decir eso, que di, a veces es bueno tenerlo ahí en la compu para poder utilizarlo uno rápidamente, qué sé yo, si, si no hay internet o algo por el estilo. Y bueno, pues sí, ustedes notarán ahí que si ustedes les dan cuerda a estos dos, a Grevin y Fabián, empiezan a hablar un montón de borracheras. Este, pero no, di, eso es lo bonito, ¿verdad? Di, hay gente que se dedica un poco más a la parte de física teórica, o bueno, esos temas en específico que están hablando ellos dos, y di, pues se nota que, di, que es todo un mundo. Este, y no hay, qué sé yo, tal vez sí es importante decirlo, ¿verdad? O que no les dé miedo, digamos, como que a veces uno no entiende todo lo que se habla, porque sí, di, física es un montón de cosas. Les aseguro que ustedes llegaran y ellos les dicen como, hey, bueno, di, le interesó este tema, lo mando a leer tal y tal libro, tal y tal referencia, tal artículo, ustedes ya empiezan a entender eso, ¿verdad? O sea, no es como que sea imposible, por decirlo así, o qué sé yo, que sea ahí como en los Olimpos, no, es realmente nada más de que si uno le interesa el tema, se dedica un rato y se da cuenta de que es bastante lograble. O sea, ¿cómo decirlo? A veces uno como que siente el síndrome del impostor que llaman, ¿verdad? Es como realmente yo soy bueno para física, es que esta gente habla, ¿verdad? Ahora es todo loquillas, y yo la verdad es que a veces no entiendo, entonces realmente soy bueno para esto. Otra vez es de darle nada más o de sacar el tiempo de llegar, ponerse a aprender, y uno se da cuenta de que sí, que es bastante lograble, que uno va entendiendo, y que lo que le falta nada más es entender los conceptos que están hablando y que ya no le parece con lo que está hablando como en chino, y ya con eso uno lo logra, digamos. Y según mi experiencia, no se quita nunca, digamos, el síndrome del impostor, digamos, Claro. pues no se quita jamás. Eso sí, Sí. eso es cierto, eso es bastante cierto. O sea, uno siempre llega y dice como, realmente sé de física, realmente tengo conocimiento, pero pues, Sí, yo creo que hasta profesores y Claro, gente que sí, ha sí, sí, ganado premios se pasa. ajá, sí, sí, sí. Porque además está el problema que cuando uno aprende ya no es algo, me explico, como es como, uy, me gustaría entender esto, o pitch, yo no puedo entender esto, no. Pero cuando ya uno lo aprende, ya no se preocupa por eso, entonces uno se le olvida que ya lo aprendió, me explico, entonces ya no hay ningún logro para uno saber algo, ¿verdad? Yo sí, si yo me viera, o sea, si yo me viera entendiendo este tema que no entendía hace, no sé, 3 años, yo diría como, qué bien, lo logré, pero ahora yo no digo eso, ahora y nada más pasó, ¿no? ujú, No hay, ujú. entonces, Y se preocupa porque no entiende otro set de ajá, cosas. entonces no hay no hay algo gratificante, no, bueno, no, tampoco, Eso tampoco sonó tan así, mal. será demasiado triste, pero, o sea, lo que quiero decir es que no, o sea, uno no se da cuenta de cuándo logra entender algo, ¿verdad? Entonces, uno se da cuenta y lo tiene más presente cuando uno no entiende algo, ¿verdad? Entonces, eso es como Exacto, más, no es que sea más gratificante, sino que está más pegado al cerebro de uno, está como más vivo ahí, con ese exacto, como que sentimiento lo de, no sé, acompleja más aprendiendo uno esto. no saber algo que ya saberlo, digámoslo así. Ajá, Usted sí, ya sí, con sí, saberlo, porque ya entonces, saberlo ya, y ahí ujú, está, ya. sí, 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 sí. Sí. Sí, no, entonces es como para que no tengan ese miedo, porque si es que a veces eso es lo que me preocupa cuando traemos esos temas, ¿verdad? Son temas de muy buen nivel, digámoslo así, son de pues cosas que obviamente dice usted es de esa área, ¿verdad? Le va a gustar un montón, pero al mismo tiempo también pueden ser temas que como que asusten, ¿verdad? De buenas a primeras, porque es como, uy, ¿sabe? Por qué no estoy entendiendo todo esto, verdad? No, es algo que, como les digo, es perfectamente lograble, o sea, no lo consideren como algo así como lo imposible, ¿verdad? Y que nada más están viendo cosas como, no, es que jamás me saldría, ¿no? Y es algo que progresivamente uno va aprendiendo. Y otra vez, no es como que ustedes lleguen y le digan, si usted no entendió este paper y si usted no sabe leerlo, usted es un mal físico, ¿no? Y pues también es que puede que no sea su área, este, puede que a usted le gusten otras cosas, por ejemplo, qué sé yo,
yo llego y traigo a Gustavo tal vez a que lo vea y dice, no, es que yo como soy de médica o nuclear, entonces tal vez no, bueno, o las partes, los conceptos básicos sí, o sea, eso sí hay que tenerlo muy claro, ¿verdad? No puede llegar y decir que no sabe qué es la ecuación de difusión o qué es la ecuación de ondas y ya llevaron ecuaciones diferenciales y si no saben eso, o sea, si no saben los principios, entonces ahí sí está preocupante. Pero lo que voy es que dice, ustedes ven todo el paper y dicen, como suave, no entendí una parte y tampoco es que sea que se le espere, ¿verdad? O que de fijo tiene que saberlo todo. De hecho, estoy bastante seguro que Grevin en algún momento se perdió ahí un toquecillo en el paper, ¿verdad? Me imagino que fue como, Ah, ok, no, algo sucedió ahí. yo no, hubo partes que yo no sabía que estaba pasando, totalmente. Sí, sí, no. Entonces, a veces, o O sea, sea, no entiende. Verás, también siento que eso es un problema, digamos, como yo, vean, si yo tengo un problema, yo soy demasiado terco, y cuando veo algo que no entiendo, cometo el error horrible que me arrepiento todos los días de cometerlo, de quedarme en ese punto hasta entender paso por paso qué está pasando ahí. Y eso suena algo bueno, eso suena pero no, eso es horrible, eso es lo peor que ustedes pueden hacer. Eso es, o sea, tratar, o sea, es bueno si ustedes, eso no les impide avanzar, ¿verdad? Pero llega un punto en donde ustedes se quedan tan atorados en un punto como que yo digo, como así, es que no entiendo bien cómo están metiendo las condiciones de frontera aquí, cómo están resolviendo esta ecuación, cómo están el tratamiento matemático, hasta el punto que eso les roba todo el tiempo de entender el resto, eso es un problema, ¿verdad? Entonces también no se asusten cuando ustedes lleguen y están trabajando un problema y si como este paso no puedo, sigan adelante y siguen adelante. Muchas veces cuando uno sigue adelante se da cuenta en algún punto como que hacen alguna, ¿verdad? Asumen algo o hacen algún supuesto o llegan a otra cosa, uno dice como, ah, ok, ¿verdad? Entonces esto significa, ¿verdad? Que estos dos eran perpendiculares, entonces son cero. O esto significa, ¿verdad? Ya me aclaran cosas del pasado, ¿verdad? Entonces, siento que eso es un problema también con los cursos, ¿verdad? Cuando uno lleva cálculo, digamos, cuando yo llevé cálculo 3 hay cosas que yo no entendía, ¿verdad? Y yo nada más las hacía porque decía como, ¿verdad? Me persino y ahí vamos a ver qué. Y cuando llego a métodos matemáticos, llegué como, ah, ok, con razón, ¿verdad? Y eso se llama curar el conocimiento, ¿verdad? Entonces uno cura el conocimiento de decir como, ok, yo sé cómo funciona, sé cómo hacerlo, sé la respuesta, pero no sé por qué, ¿verdad? Si llegan a esas instancias, nos sigan adelante, ¿verdad? En algún momento o en el futuro lo van a saber o pueden siempre preguntarle a alguien. Y también, ¿verdad? Siento que es un terreno delicado porque tampoco quiero llamar la inacción de decir como, ah, den todo por supuesto y se van corriendo, ¿verdad? Ustedes sí tienen que preocuparse como ir parte por parte, entendiendo bien qué está pasando, pero si ya están viendo que la razón tiempo que estoy estudiando esto está superando al tiempo en donde, ¿verdad? Que me debería tomar estudiar todo el tema, ahí sigan adelante, ¿verdad? Ujú. Como creo que es un consejo difícil de tomar porque también es muy dependiente de uno y darse cuenta cuáles son sus tiempos y darse cuenta, ¿verdad? De cómo funciona usted entendiendo las cosas y estudiando, etc. Pero sí, o sea, traten de ser cuidadosos, pero no tanto para que les robe todo el tiempo el punto. Básicamente. De hecho, ahí me recuerdo siempre una vez que un estudiante, bueno, ya él no era estudiante técnicamente para ese momento, creo que ya estaba siendo profesor y no sé si estaba metido en la maestría. Porque es que ya tenía el bachiller y estaba dando clases de profesor. Que llegó y me dijo, yo empecé a entender lo que vi en los últimos años de la carrera, perdón, lo que vi en los primeros años de la carrera, en los últimos años de la carrera. Y, bueno, no, sí, sí estaba maestría, porque me dijo, y ahora maestría, estando en la maestría, estoy aprendiendo o estoy entendiendo bien lo que vi en los últimos años de bachillerato. O sea, como de que uno hasta que llega a un nivel, ¿verdad? Mucho más alto, uno llega y ya vuelve a ver Sí. para atrás y dice, ah, ok, esto era así por esto, ok, específicamente. O sea, como de que ya uno entiende el trasfondo mucho más y ya como que se le aclara mucho más el panorama. Entonces, a veces cuando ustedes lleguen y vean algún tema y les dicen como, ok, esto se da
por tal y tal razones, y tal vez esas razones ustedes no las están entendiendo bien en ese momento, dicen, pero ¿por qué esto y por qué no lo otro? O qué sé yo, ¿verdad? Algo por el estilo, pues como dice Graving, tampoco es que van a bajar que todo les valga madres, ¿verdad? Es como, no importa, sigamos ahí en el chingue. No, que si hay algo que ya como que están llegando a un nivel como que ya es de filosofarlo, entonces digan, tal vez no debería estar como dándole tanto mente a esto, y debería más bien como seguir ahí progresando con lo que sí tengo que ir, este, con lo que tengo que ir aprendiendo. Entonces es como un balance, ¿verdad? Que siempre hay que tener ahí para no volverse loco, básicamente. Entonces sí, a veces va a pasar, ¿verdad? Y por eso es que yo no tengo problema cuando me dicen como, hey, quiero traer este paper, y yo veo el paper y veo que son unas varas ahí, una borrachera, como digo yo, o una vara como muy loquilla, por decirlo así, y yo aún así le doy viaje, ¿verdad? Y como di, no, entrémosle, porque yo sé que ustedes también tienen que ir sacando esa habilidad, ¿verdad? El hecho de llegar y saber discernir qué es la idea que se está intentando transmitir y qué es todo el procedimiento que obviamente ustedes se quedan con eso y pues leerían un paper cada, qué sé yo, 2 años, Sí. una cosa así, ¿verdad? El ritmo, digamos, de entender todo el procedimiento que se hace, piensen que es una vida la que está atrás de ese paper, ¿verdad? Que ha estado pues, desarrollando poco a poco todo lo que es ese conocimiento, y pues obviamente no es como que uno va a llegar y decir, sí, claramente voy a ser un experto como esa persona que gastó, qué sé yo, meses preparando ese artículo. Es muy poco posible, ¿verdad? Es muy poco probable. Entonces uno lo que necesita es más que todo la transmisión de la idea, ¿verdad? Y quedarse con eso. Sí, también, o sea, tal vez nada más para decir esto, recuerdo, ¿verdad? Por lo menos uno de los problemas que yo siento que es muy importante distinguir, al menos del lado más teórico de la física, es aprender a reconocer la diferencia entre la física y la matemática, ¿verdad? Entonces, sin restarle valor a una a la otra. Por ejemplo, recuerdo una clase que tuve hace unas semanas en donde eran tantos cálculos, ¿verdad? Que a mí se me volvió o sea, llega un momento en donde uno está tomando puntos en la clase en donde uno se le olvida totalmente por qué se están haciendo esos cálculos, ¿verdad? Como de a dónde partió y a dónde quiero llegar. Entonces uno nada más está anotando ecuaciones, ¿verdad? Y eso es un problema. Igual, en instancias específicas, como en una clase, eso siempre va a pasar, ¿verdad? Eso no está mal. Cuando usted agarra sus notas y las vuelve a leer, es mucho más claro, ¿verdad? Entonces yo recuerdo que en esta clase, después agarré mis notas y dije como, ok, ¿verdad? Estos cálculos era solo la demostración de un resultado que habíamos obtenido atrás, ¿verdad? Pero entonces a veces uno se preocupa tanto por los detalles matemáticos de, ok, ¿cómo hizo esta integral? Ok, ¿cómo derivó esto? Ok, ¿cómo separó este sistema de ecuaciones? Así, que no reconoce la idea general de por qué yo partí esto y hasta dónde quiero llegar. Entonces muchas veces yo siempre tengo una otra recomendación que puedo dar, que me ha servido, es tratar de, si usted tiene un artículo o algún problema particular o algo que le están entrando por primera vez, léanlo todo corrido, léanlo todo corrido, y si no entienden algo, no se queden ahí por la primera vez, nada más señalan con no entendí esto, entonces lo anotan y sigan hasta el final para entender, ok, esto fue lo que pasó, estos son los pasos que no entendí, qué está tratando de hacer, como empezó acá, terminó acá, ok, entonces me vuelvo a los pasos que no entendí y ahora sí los hago paso por paso, ¿verdad? Como eso siento que es algo muy importante que hacer. También pasa porque hay gente que al redactar hace eso, digamos, como que escribe algunas cosas, no le da a uno como la razón de para al final ya llegar y concluir, y, ok, entonces hicimos todo esto para tal. Entonces a veces como que uno sí necesita ese último párrafo, por decirlo así, para entenderlo. De hecho, Sí. me acuerdo que me pasaba a veces, y es algo que lo digo, ¿verdad? Como para que no les pase a ustedes. Qué sé yo, uno llegaba, está leyendo un paper, veía una ecuación y uno se quedaba, ok, ¿de dónde salió eso? Y yo me quedaba, digamos, como viendo las ecuaciones anteriores, intentando comprender qué era, ¿verdad? Lo que había pasado de una a otra,
para al final darme cuenta que, qué sé yo, el párrafo que seguía esa ecuación era donde el autor decía, para esto hice tal y tal, tal, y entonces, pues básicamente gasté un montón de tiempo intentando comprenderlo yo, y al final, pues él estaba ahí como, explicando las cosas, o qué sé yo, uno se queda, ¿verdad? Y no sabe, no tiene ni idea, se frustra, etcétera, y al final, pues la idea sí estaba ahí, o él ya lo había explicado, y pues por no seguir leyendo, pues uno se jode a uno mismo. Entonces, sí, es como tips ahí, ¿verdad? O cosas que son importantes siempre tener en cuenta. O sea, no se frustren demasiado por no entender algo, es a lo que voy. Que uno sabe que muchos entran a la carrera para intentar entenderlo todo, pero uno se dando cuenta de que eso es básicamente imposible, que uno ahí como en el camino, pues lentamente, digámoslo así, comprende algunas cosas y otras, tipo, simplemente se quedan como incógnitas, ¿verdad? Del universo. Pero sí. Otra cosa, otro consejo, bueno, que a mí me ayudó mucho, Ujú. fue aprender bien a diferenciar de lo que es una definición, un teorema, un principio, cosas así, porque a veces uno se queda pegado en cosas que simplemente no pueden demostrarse y son ya así por definición, porque por un principio, y entonces a veces uno se queda dándole vueltas y vueltas y vueltas y ya entra como más en un problema filosófico que físico. Ujú, ujú, Entonces no es a mí cierto. me ayudó mucho a diferenciar muy bien esas cosas, porque a veces ya uno ve que es un principio, ok, esto se asume y sigo así para adelante, ¿verdad? Y ya después, si quiero, me pongo a leer sobre eso, a filosofar. Ujú, Pero sí, sí, a veces uno pierde mucho tiempo como en esas varas. sí. Sí, sí, tiene toda la razón. En lo primero que pensé fue, digamos, como también cuando pasa que un autor dice, asumamos tal cosa y entonces uno puede quedar, pero ¿por qué? ¿Por qué asumir eso? Bueno, al final tiene un trasfondo, digamos, conforme uno va leyendo, ¿verdad? Y uno va adelantando, entonces uno se da cuenta que la persona quería llegar a algo en específico. Es como, bueno, tuvimos que asumir tal para poder llegar a esto. Si hubiéramos asumido otra cosa, entonces tal vez hubiera pasado otra cosa distinta, o qué sé yo, ¿verdad? O para simplificar, o no sé, muchas posibilidades que hay, pero a veces, pues ese asumamos lo hace por algo, digamos, tiene algún tipo de razón. Entonces, pero sí, estuvo bastante interesante, la verdad. O sea, como les digo, apenas llegué y vi el título, yo dije, ¿qué es esta loquera? Y ya donde fui viendo, ¿verdad? Como todo el tratamiento que está haciendo, yo dije, o sea, en serio lo está intentando resolver, ¿verdad? O sea, en serio está utilizando física, digamos, está utilizando principios que no son, qué sé yo, nada más llegar y ponerse a volar bala para todo lado. No, era un razonamiento interesante y aunque, como les digo, es un artículo bastante viejillo, y pues es una muestra, digamos, de que tampoco es que somos, ¿cómo decirlo? O sea, de que el física es esto, ¿verdad? Al final, intentar resolver cosas así, cosas de ese estilo que parece que no tienen como una solución bastante cercana o qué sé yo, queda así como el completo misterio, pero también se le puede entrar, digamos, hay mucho ahí que se puede explotar. Pero bueno, le agradezco un montón a Graving ahí que haya buscado bueno, que se haya encontrado el artículo que lo quisiera compartir, además que se tomara el tiempo, ¿verdad? Como venir aquí y explicarlo un poco. Les agradezco a ustedes, ¿verdad? Por ahí, por la participación, por las preguntas, por estar también escuchando, aunque no participen, pues al final siempre demuestra, ¿verdad? El hecho de que estén por acá, demuestra que están interesados y eso es lo que hace que sigamos aquí trabajando, o bueno, trabajando no, sino compartiendo con ustedes. Nada más otra vez recordarles, para la próxima semana tenemos lo del CIGEFI, por si hay alguno que pues qué sé yo, por A o por B no le guste los jefe, para que sepa qué tenemos para hoy en 15, en teoría tendríamos a la gente del CINESPA, que es la parte de espacial, o sea, de astrofísica. Entonces a esa gente vamos a tener por acá en 15. Entonces, eso es con la idea, ¿verdad? Esta de traer a toda la gente de los centros de investigaciones y de las distintas ramas que se trabajan aquí en la U. Entonces, ahí eso les da a ustedes el panorama de, bueno, qué hay, qué puedo hacer, qué no hay, ¿verdad? Y qué me gustaría tal vez traer puede ser una posibilidad, ¿verdad? Entonces, pero sí como para por lo menos que tengan eso por ahí.
Y después, bueno, ahí más adelante ahí estaremos viendo, ya para ese tiempo ya estaríamos por diciembre. Va a haber ahí un par de semanas que vamos a quedar como, va a haber como un pequeño descanso, más porque cae 25 y primero las fechas de sábados, entonces no vamos a estar haciendo el conversatorio en esas fechas. Entonces, sí, como para que sepan ahí a futuro, ahí vamos. Falta todavía el tallercillo ahí que nos había hecho Fabián, ojalá que sí le salga con todo chill, digamos. Ustedes saben que que estamos, ¿cómo decirlo? Esto es de forma voluntaria, entonces tampoco es que vamos a estar exigiéndole a nadie. Ahí tal vez algún día si hay chance, entonces hablamos un poquillo lo que les había dejado de lo que estaba hablando, ¿verdad? Fabián Vázquez la semana pasada, que les dije que me gustaría traer aquí un temilla así como de qué son las problemáticas que está teniendo ahí la parte administrativa de la escuela. No soy un experto, pero sí es algo, como dije en su momento, que se ve como o las cosas más obvias, por decirlo así. Entonces sí, ahí vamos, ahí tenemos bastante para hablar. Y bueno, pues ojalá, como ya el próximo año tenemos la parte presencial, ojalá pues ya podemos pasarlo, ¿verdad? A una aulilla ahí de la escuela, lo del conversatorio. Pero bueno, ahí vamos para adelante. Como les dije antes, agradecerles un montón a todos, ahí la participación, la ayuda, las preguntas, a Gremlin por venir, exponer el tema. Y bueno, también a Fabián que pasó ya el código y los que mandaron los videos, etcétera. Y entonces nos estaremos viendo la próxima semana con la gente del CIGEFI, con Jorge Amador y con Dayana Arce, para la gente que esté interesada en meteorología. Entonces ahí si conocen a alguien que es de meteo, entonces les pueden avisar, eso y pues ayuda un montón para que también ellos vayan viendo ahí y vayan conociendo a la gente que se va a encontrar ahí más adelante en la carrera y en el trabajo y etcétera. Entonces, hasta luego. Hasta luego, muchísimas gracias. Bueno, Hasta luego. Alonso, Gracias. Alonso. Sí. Vamos, es Tula. Sí, Sí, es Tula, sí. es Tula. Madre, ¿qué tal, madre? Yo no sabía que se llamaba Alonso, madre. Madre, Saludos sí. a las ¿Qué Tula. tal, madre? ¿Qué dice, madre? ¿Todo bien? Bueno, manda huevo. Madre, siempre le tengo como Tula en la cabeza. Yo no sabía que se llamaba Alonso, madre. ¿Qué dice? ¿Qué